Desde el Centro de Conferencias en Salt Lake City, Utah, esta es la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Anual número 193 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia y la música para esta sesión está a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Anual número 193 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Reconocemos que hoy es Domingo de Ramos. Marca el inicio de la semana previa al domingo de Pascua de Resurrección. Agradecemos iniciar esta temporada sagrada de Pascua de Resurrección con todos ustedes y rogamos que nuestros corazones se vuelvan a nuestro Salvador Jesucristo, el Redentor del mundo. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestro saludo y bendiciones a aquellos que están participando en estas reuniones en todo el mundo, mediante la radio, televisión, internet o transmisión satelital. Reconocemos a las autoridades generales y a los oficiales generales, quienes están aquí presentes. La música de esta sesión estará a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo, bajo la dirección de Mac Wilberg, con Andrew Onsworth y Richard Elliott al órgano. El coro inició esta reunión cantando Glorias cantad a Dios. Y ahora nos complacerá con Vive mi Señor. La primera oración será ofrecida por el elder James R. Rasband de los 70.
dear eternal Father in heaven, Nuestro querido Padre Celestial, nos sentimos tan agradecidos de estar reunidos en este día de Pascua y de Resurrección, recordando a tu Hijo que vino a este mundo este día. Y en esta Semana Santa no se suprimió, sino que murió por cada uno de nosotros en el Gólgota. Te agradecemos por las noticias de su resurrección y lo que significa para cada uno de nosotros. Y al recordar, al iniciar esta reunión, te pedimos que nos bendigas y bendigas a aquellos que van a discursar y a aquellos que están alabándote y los traductores y la música. Pedimos que nos bendigas a cada uno para que podamos aprender a través del Espíritu Santo de cómo nosotros podemos mejor amarte y amar a nuestro prójimo. Esta es nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora tendremos el privilegio de escuchar al elder D. Todd Christofferson, del Quórum de los 12 Apóstoles. A él le seguirá la hermana Camille N. Johnson, presidenta general de la Sociedad de Socorro. Después de sus palabras, el coro cantará Secreta Oración. Luego escucharemos al elder Ulises Suárez, del Quórum de los 12 Apóstoles, y al elder Kazuhiko Yamashita, de los 70. Como el presidente Oaks dijo, hoy es Domingo de Ramos. Es el comienzo de la Semana Santa que marca la entrada triunfal del Señor en Jerusalén. Su padecimiento en Getsemaní, su muerte en la cruz apenas unos días después, y su gloriosa resurrección el domingo de Pascua de Resurrección. Tomemos la resolución de no olvidar nunca lo que Cristo sobrellevó para redimirnos. Y no perdamos nunca el inmenso gozo que sentimos de cada Pascua al contemplar su victoria sobre la tumba y el don de la resurrección universal. La noche anterior a los juicios y a la crucifixión que le aguardaban, Jesús participó con sus apóstoles de una cena de Pascua judía. Al final de esa última cena, en la sagrada oración intercesora, Jesús rogó a su Padre con estas palabras: Padre Santo, a mis apóstoles que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Luego, con ternura, el Salvador amplió su ruego para incluir a todos los creyentes. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Llegar a ser uno es un tema recurrente en el Evangelio de Jesucristo y en la comunicación de Dios con sus hijos. Con respecto a la ciudad de Sión en los días de Enoc, se dice que eran uno en corazón y voluntad. En el Nuevo Testamento se registra sobre los primeros santos de la Iglesia de Jesucristo primitiva, diciendo: la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y en nuestra dispensación el Señor exhortó: yo os digo, sed uno, y si no sois uno, no sois míos. Entre las razones que el Señor dio por las cuales los primeros santos de Missouri no pudieron establecer el lugar de Sión, se encuentra que no estaban unidos conforme a la unión que requiere la ley del reino celestial. Donde Dios prevalece en todos los corazones y mentes, se describe a las personas como uno, hijos de Cristo. Cuando el Salvador resucitado se apareció a los antiguos pueblos del Libro de Mormón, señaló con desaprobación que en el pasado había habido disputas entre la gente en cuanto al bautismo y otros asuntos, y él mandó: no habrá disputas entre vosotros, como hasta ahora ha habido, ni habrá disputas entre vosotros concerniente a los puntos de mi doctrina, como hasta aquí las ha habido. Porque en verdad os digo que aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo,
que es el padre de la contención. En este mundo extremadamente contencioso, ¿cómo se puede alcanzar la unidad especialmente en la iglesia donde hemos de tener un Señor, una fe y un bautismo? Pablo nos da la clave. Dice, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Somos muy diferentes y a veces muy opuestos en opiniones como para poder llegar a ser uno sobre cualquier otro fundamento o bajo cualquier otro nombre. Solo en Jesucristo podemos llegar a ser uno en verdad. Llegar a ser uno en Cristo ocurre en forma individual. Cada uno de nosotros comienza por sí mismo. Somos seres duales de carne y espíritu y a veces estamos en conflicto en nuestro interior. Como Pablo expresó, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Jesús también fue un ser de carne y espíritu. Él fue probado, Él entiende y puede ayudarnos a alcanzar la unidad interior. Por tanto, recurriendo a la luz y a la gracia de Cristo, nos esforzamos por dar a nuestro espíritu y al Santo Espíritu dominio sobre lo físico. Y cuando fallamos, Cristo nos da el don del arrepentimiento y la oportunidad de intentarlo de nuevo mediante su expiación. Si cada uno de nosotros individualmente se reviste de Cristo, entonces juntos podemos tener la esperanza de llegar a ser uno, como dijo Pablo, el cuerpo de Cristo. Revestirse de Cristo ciertamente incluye hacer de su primero y grande mandamiento nuestro primer y mayor compromiso, y si amamos a Dios, guardaremos sus mandamientos. La unidad con nuestros hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo aumenta conforme obedecemos el segundo mandamiento, que se conecta inextricablemente con el primero, de amar a los demás como a nosotros mismos. Y supongo que alcanzaremos la unidad aún más perfecta entre nosotros si obedeciéramos la expresión más elevada y sagrada del Salvador de ese segundo mandamiento, amarnos unos a otros como nos amamos a nosotros mismos y no como Él nos amó. En resumen, esto es que busque cada cual el bienestar de su prójimo y haga todas las cosas con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. El presidente Romney, quien fue consejero de la primera presidencia, dijo lo siguiente: si una sola persona, al ceder ante Satanás, rebosa de las obras de la carne, la lucha será contra sí misma. Si dos personas ceden, la lucha será contra sí mismas y además la una contra la otra. Y si muchas personas ceden, la sociedad cosecha el fruto de gran agitación y contención. Si los gobernantes del país ceden, habrá contención en todo el mundo. El presidente Romney continuó: así como las obras de la carne tienen aplicación universal, lo mismo sucede con el Evangelio de paz. Si un hombre lo vive, tendrá paz interior. Si dos hombres lo hacen, tendrán paz dentro de sí y el uno con el otro. Si los ciudadanos lo viven, la nación tendrá paz a nivel local. Y cuando haya bastantes naciones disfrutando del fruto del Espíritu que puedan controlar los asuntos del mundo, entonces, y solo entonces, dejaremos de oír resonar los tambores bélicos y de ver flamear las banderas de la guerra. El revestirnos de Cristo hace posible que resolvamos las diferencias, los desacuerdos y las disputas, o bien que los dejemos de lado. En la historia de la Iglesia hallamos un ejemplo impresionante de cómo superar la división. El elder Brigham Henry Roberts, comúnmente conocido como B.H. Roberts, nació en Inglaterra en 1857 y sirvió como miembro del primer Consejo de los 70, aquello que hoy conocemos como la Presidencia de los 70. El elder Robert fue defensor capaz e infatigable del Evangelio restaurado y de la Iglesia en algunos momentos muy difíciles. No obstante, en 1895 la contención puso en riesgo el servicio del elder Robert en la Iglesia. B.H. había sido nombrado delegado para la convención que redactó la Constitución para Utah cuando se convirtió en Estado. Después decidió convertirse en candidato para el Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, no notificó ni solicitó permiso a la primera presidencia. El presidente Joseph F. Smith
consejero de la primera presidencia, criticó a BH por ese error en una reunión del sacerdocio. El elder Robert perdió las elecciones y sintió que esa derrota se debía en gran parte a las declaraciones del presidente Smith. En algunos discursos políticos y entrevistas criticó a los líderes de la iglesia y se apartó del servicio activo en esta. En una prolongada reunión en el templo de Salt Lake con los miembros de la primera presidencia y del Consejo de los 12, BH continuó justificándose de manera inflexible. Más tarde, el presidente Wilford Woodruff dio al elder Robert 3 semanas para reconsiderar su posición. Si seguía sin arrepentirse, lo relevaría de los 70. En una reunión posterior y privada con los apóstoles Heber J. Grant y Francis Lyman, BH inicialmente se mantuvo inflexible, pero al final el amor y el Santo Espíritu prevalecieron y se le llenaron los ojos de lágrimas. Los dos apóstoles fueron capaces de responder ciertos desaires y ofensas que BH percibía y que le afligían, y partieron con una sincera súplica de reconciliación. A la mañana siguiente, tras larga oración, el elder Robert envió una nota a los elders Grant y Lyman diciéndoles que estaba preparado para volver a reunirse con sus hermanos. Cuando más tarde se reunió con la primera presidencia, el elder Robert dijo: «Acudí al Señor y recibí luz e instrucción a través de su Espíritu para someterme a la autoridad de Dios». Motivado por su amor a Dios, BH Roberts continuó siendo un líder de la iglesia capaz y fiel hasta el final de su vida. Ese ejemplo también nos enseña que la unidad no significa simplemente consentir en que cada uno haga lo que quiera o actúe del modo que le plazca. No podemos ser uno a menos que todos sometamos nuestros esfuerzos ante la causa común. Significa, en palabras de BH Roberts, someterse a la autoridad de Dios. Somos diferentes miembros del cuerpo de Cristo, que cumplen diferentes funciones en diferentes momentos: el oído, el ojo, la cabeza, la mano, los pies. No obstante, todos un solo cuerpo. Por tanto, nuestra meta es que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen por igual los unos por los otros. La unidad no requiere uniformidad, pero sí requiere armonía. Podemos tener los corazones entrelazados en amor, ser uno en fe y en doctrina, y aún así discrepar en asuntos políticos, en los equipos deportivos a los que apoyamos, en las preferencias gastronómicas y muchas otras cosas de ese tipo. No obstante, nunca podemos discrepar ni contender con ira. El Salvador dijo: «Porque en verdad os digo que aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre de la contención, y él irrita los corazones de los hombres para que contiendan con ira unos contra otros. He aquí, esta no es mi doctrina, agitar con ira el corazón de los hombres, el uno contra el otro. Antes bien, mi doctrina es esta, que se acaben tales cosas». Hace un año, el presidente Russell M. Nelson nos suplicó con estas palabras: «Ninguno de nosotros puede controlar a las naciones ni las acciones de los demás, ni siquiera las de nuestra propia familia, pero sí podemos controlarnos a nosotros mismos. Mis queridos hermanos y hermanas, mi llamado a ustedes hoy es que se pongan fin a los conflictos que se desatan en su corazón, en su hogar y en su vida. Entierren todas y cada una de las inclinaciones de hacer daño a los demás, sean esas inclinaciones el mal genio, la lengua afilada o el rencor contra alguien que les haya hecho daño. El Salvador nos mandó que volviéramos la otra mejilla, que amáramos a nuestros enemigos y que oráramos por los que nos ultrajan». Repito que es solo en nuestra lealtad y amor a Jesucristo y mediante esa que podemos esperar ser uno. Uno en nuestro interior, uno en el hogar, uno en la iglesia. Con el tiempo, uno en Sion. Y sobre todo, uno con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Vuelvo a los acontecimientos de la Semana Santa y al triunfo final de nuestro Redentor. La resurrección de Jesucristo da testimonio de su divinidad y de que Él ha vencido todas las cosas. Su resurrección da testimonio de que unidos a Él por convenio, nosotros también podemos vencer todas las cosas y llegar a ser uno. Su resurrección da testimonio de que por medio de Él la inmortalidad y la vida eterna son una realidad. Esta mañana doy testimonio de su resurrección literal y de que todo
Lo que ella implica es verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Con fe en Jesucristo y esperanza en lo que habían oído de sus milagros, los cuidadores de un hombre paralítico lo llevaron a Jesús. Innovaron para llevarlo allí. Destaparon el techo y bajaron al hombre en su lecho al lugar donde Jesús estaba enseñando. Cuando Jesús vio la fe de ellos, dijo al paralítico: «Tus pecados te son perdonados». Y luego, «Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». Inmediatamente el paralítico se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa glorificando a Dios. ¿Qué más sabemos de los amigos que cuidaban del paralítico? Sabemos que el Salvador reconoció su fe. Y al ver y oír al Salvador y ser testigos de sus milagros, estaban asombrados y glorificaban a Dios. Jesucristo brindó la sanación esperada, el alivio físico del dolor y las consecuencias paralizantes de la enfermedad crónica. El Salvador también brindó socorro espiritual al limpiar al hombre del pecado. Y aquellos amigos, en su esfuerzo por cuidar de alguien necesitado, encontraron la fuente de socorro. Encontraron a Jesucristo. Testifico que Jesucristo es nuestro socorro. Mediante la expiación de Jesucristo podemos recibir socorro en las cargas y consecuencias del pecado y recibir auxilio en nuestras debilidades. Y porque amamos a Dios y hemos hecho convenio de servirle, podemos colaborar con el Salvador para socorrer temporal y espiritualmente a quienes lo necesiten. Y en el proceso, encontrar nuestro socorro en Jesucristo. Nuestro profeta, el presidente Nelson, nos invitó a vencer al mundo y hallar descanso. Él definió el verdadero descanso como alivio y paz. Él dijo: debido a que el Salvador, mediante su expiación infinita, nos redimió de la debilidad, los errores y el pecado, y porque Él experimentó cada dolor, preocupación y carga que ustedes hayan tenido alguna vez, entonces, al arrepentirnos y buscar su ayuda, podemos elevarnos por encima de este mundo actual. Ese es el socorro que nos ofrece Jesucristo. Cada uno de nosotros lleva una mochila metafórica. Puede ser un canasto sobre la cabeza, un bolso o un bulto de cosas envueltas en tela que llevamos sobre el hombro. Pero para este ejemplo, pensemos que es una mochila. Esta mochila metafórica es donde llevamos las cargas de vivir en un mundo caído. Nuestras cargas son como piedras en la mochila. Y en general, hay 3 tipos. Piedras que están ahí debido a nuestros pecados. Piedras debido a las malas decisiones, la mala conducta y la falta de bondad de los demás. Y piedras que cargamos porque vivimos en un estado caído. Estas incluyen las piedras del dolor, las enfermedades crónicas, la pena, la desilusión, la soledad y los efectos de los desastres naturales. Declaro con alegría que nuestras cargas terrenales, esas piedras en nuestra mochila metafórica, no tienen por qué ser pesadas. Jesucristo puede aligerar nuestro peso, puede aliviar nuestras cargas. Jesucristo nos socorre del peso del pecado. Jesucristo es nuestro socorro. Él dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, es decir, alivio y paz. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que el yugo sea fácil y ligera la carga implica que nos unamos al Salvador y compartamos nuestras cargas con Él para que nos brinde alivio. Eso significa concertar y guardar un convenio con Dios que, como explicó el presidente Nelson, hace que todo en la vida sea más fácil. Llevar
el yugo con el Salvador significa que tienen acceso a su fortaleza y poder redentor. Entonces, ¿por qué somos egoístas con nuestras piedras? ¿Por qué un fatigado lanzador de béisbol se negaría a abandonar el montículo cuando un suplente está listo para completar el juego? ¿Por qué insistiría yo en defender sola mi posición cuando aquel que socorre está listo para acompañarme? Como dijo el presidente Nelson, Jesucristo espera con los brazos abiertos, con la esperanza y disposición de sanarnos, perdonarnos, fortalecernos, purificarnos y santificarnos. Entonces, ¿por qué insistimos en llevar nuestras piedras solos? Esta es una pregunta personal que debemos meditar. Para mí, es el viejo vicio del orgullo. Puedo hacerlo, digo yo. No te preocupes, yo lo haré. El gran impostor que quiere que me esconda de Dios, que me aleje de Él y que haga las cosas sola. Hermanos y hermanas, no puedo hacerlo sola. No tengo que hacerlo y no lo haré. Al unirme a mi Salvador por medio de los convenios que he hecho con Él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las personas que guardan los convenios son bendecidas con el socorro del Salvador. En el Libro de Mormón, a los del pueblo de Alma se les impusieron tareas y se les fijó capataces. Y aunque se les prohibió orar en voz alta, derramaron sus corazones a Dios, y Él entendió los pensamientos de sus corazones. Y la voz del Señor vino a ellos en sus aflicciones, diciendo: Alzad vuestras cabezas y animaos, pues sé del convenio que habéis hecho conmigo, y yo haré convenio con mi pueblo y lo libraré del cautiverio. Y también aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas. Y sus cargas fueron aliviadas, y el Señor los fortaleció para que pudieran sobrellevar sus cargas con facilidad, y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Las personas que guardaban los convenios recibieron socorro en forma de consuelo, más paciencia y alegría, una carga más liviana que les permitió sentirse ligeros y libres. Regresemos ahora a nuestra propia mochila metafórica. El arrepentimiento mediante la expiación de Jesucristo nos alivia del peso de las piedras del pecado, y por esta dádiva, la misericordia de Dios nos socorre de las exigencias de la justicia que de lo contrario resultarían insuperables. La expiación de Jesucristo nos da fortaleza para perdonar y nos permite descargar el peso que llevamos debido al maltrato de los demás. Por tanto, ¿cómo nos socorre el Salvador de las cargas de vivir en un mundo caído con un cuerpo mortal sujeto al pesar y el dolor? A menudo Él brinda ese tipo de socorro por medio de nosotros. Como miembros por convenio de su iglesia, prometemos llorar con los que lloran y consolar a los que necesitan de consuelo. Debido a que hemos entrado en el redil de Dios y somos llamados su pueblo, estamos dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras. Nuestra bendición es la de colaborar con Jesucristo, brindando socorro temporal y espiritual a todos los hijos de Dios. Somos el conducto mediante el cual Él brinda socorro. Al igual que los amigos del paralítico, socorremos a los débiles, levantamos las manos caídas y fortalecemos las rodillas debilitadas. Sobrellevamos juntos las cargas y cumplimos así la ley de Cristo. Al hacerlo, llegamos a conocerlo, a ser como Él, y hallamos su socorro. ¿Qué es el socorro? Es la eliminación de algo doloroso, preocupante o agobiante, o la fuerza para soportarlo. Se refiere a una persona que ocupa el lugar de otra. Es la corrección legal de una injusticia. En inglés, la palabra anglo-francesa relief proviene del francés antiguo relever o levantar y del latín relevare o levantar de nuevo. Hermanos y hermanas, Jesucristo es nuestro socorro. Testifico que Él resucitó al tercer día y, llevando a cabo la expiación infinita, tiene los brazos abiertos y nos da la oportunidad de levantarnos de nuevo, ser salvos y exaltados y llegar a ser como Él. El socorro que Él ofrece es eterno.
Al igual que las mujeres a las que el ángel visitó en aquella mañana de la primera Pascua de Resurrección, deseo ir pronto y con gran gozo a anunciar que Él ha resucitado. En el nombre de Jesucristo. Amén. in fulfillment un símbolo de la realeza, como hizo el Rey de Reyes, el Príncipe de Paz, una multitud de discípulos llenos de júbilo. Mantos, hojas de palma y otras ramas a lo largo del camino por donde pasaba Jesús, y alababan a Dios diciendo a gran voz: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y de nuevo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Este majestuoso acontecimiento que celebramos este día y que se conoce como Domingo de Ramos
fue un gozoso preludio de los sucesos atroces que ocurrirían durante aquella fatídica semana y que culminarían con el sacrificio abnegado del Salvador y el magnífico milagro de la tumba vacía. Como seguidores suyos, somos un pueblo adquirido por Él, llamado a anunciar sus virtudes y promover la paz que tan generosamente ofreció por medio de sí mismo y de su sacrificio expiatorio. Esta paz es un don prometido a todos los que vuelvan su corazón al Salvador y vivan con rectitud. Tal paz nos brinda la fortaleza para disfrutar de la vida terrenal y nos permite soportar las dolorosas pruebas de nuestro trayecto. En 1847, el Señor les dio instrucciones específicas a los pioneros santos que necesitaban paz para mantener la calma y permanecer unidos mientras enfrentaban dificultades inesperadas en su viaje hacia el oeste. Entre otras instrucciones, el Señor les dijo a los santos: «Cesad de contender unos con otros, cesad de hablar mal el uno contra el otro». En las Escrituras se afirma que a los que realizan obras justas y se esfuerzan por caminar en la mansedumbre del Espíritu del Señor, se les promete la paz que necesitan para sobrevivir en los días de conmoción en los que vivimos en la actualidad. Como discípulos del Príncipe de Paz, se nos ha instruido que vivamos teniendo entrelazados los corazones con unidad y amor, el uno para con el otro. Nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson, declaró hace poco: «La contención contraviene todo lo que el Salvador defendió y enseñó». Nuestro profeta también imploró que hiciéramos todo lo posible para poner fin a los conflictos personales que actualmente se desatan en nuestro corazón y en nuestra vida. Consideremos estos principios teniendo en cuenta el amor puro que Cristo nos profesa y que nosotros, como seguidores suyos, tratamos de tener los unos por los otros. En las Escrituras se define este tipo de amor como la caridad. Cuando pensamos en la caridad, solemos pensar en actos generosos y donaciones para aliviar el sufrimiento de quienes atraviesan dificultades físicas, materiales o emocionales. Sin embargo, la caridad no solo está relacionada con algo que donamos a alguien, sino que es un atributo del Salvador y puede llegar a formar parte de nuestra personalidad. Por ello, no es de extrañar que el Señor nos mandara vestirnos con el vínculo de la caridad, que es el vínculo de la perfección y de la paz. Sin caridad no somos nada y no podemos heredar el lugar que el Señor nos ha preparado en las mansiones de nuestro Padre Celestial. Jesús ejemplificó a la perfección lo que significa poseer este vínculo de la perfección y de la paz, en particular cuando afrontó los angustiosos acontecimientos que precedieron a su martirio. Piensen por un instante en lo que Jesús habrá sentido al lavarles humildemente los pies a sus discípulos, sabiendo que uno de ellos lo traicionaría esa misma noche. O cuando Jesús, horas más tarde, y lleno de misericordia, sanó la oreja de uno de los hombres que habían acompañado a Judas, el traidor, para arrestarlo. O cuando el Salvador, de pie frente a Pilato, fue acusado injustamente por los sumos sacerdotes y los ancianos y no pronunció ni una sola palabra contra los falsos cargos que se le imputaban, dejando asombrado al gobernador romano. Por medio de estos tres trágicos incidentes, el Salvador, a pesar de estar abrumado por una tristeza y un estrés extremos, nos enseñó con su ejemplo que la caridad es sufrida, es benigna, no tiene envidia, no se jacta, no se envanece, no se comporta indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita y no piensa el mal. Otro aspecto importante para destacar y que tiene implicaciones directas en nuestro discipulado y en cómo promovemos la paz del Salvador es la forma en que nos tratamos unos a otros. Durante el ministerio terrenal del Salvador, sus enseñanzas se centraron, no exclusiva, pero sí particularmente, en las virtudes del amor, la caridad, la paciencia,
la humildad y la compasión, atributos fundamentales de quienes desean acercarse más a Él y promover su paz. Tales atributos son dones de Dios, y a medida que nos esforcemos por desarrollarlos, empezaremos a ver las diferencias y debilidades de nuestro prójimo con más empatía, sensibilidad, respeto y tolerancia. Uno de los signos más evidentes de que nos estamos acercando más a Salvador y de que estamos llegando a ser más semejantes a Él es la manera amorosa, paciente y amable con la que tratamos a nuestros semejantes, sean cuales sean las circunstancias. A menudo vemos a personas que profieren comentarios negativos e incluso despectivos sobre las aparentes características, debilidades y opiniones de los demás, sobre todo cuando dichas características y opiniones difieren o contradicen su forma de actuar y pensar. Es muy común ver a estas personas transmitir estos comentarios a los demás, quienes repiten lo que han oído sin conocer realmente todas las circunstancias de una situación. Por desgracia, las redes sociales fomentan ese tipo de comportamiento en nombre de las verdades relativas y la transparencia. Sin control, la conversación digital suele llevar a la gente a enzarzarse en ataques personales y disputas acaloradas, creando decepciones, hiriendo corazones y extendiendo una ardiente hostilidad. Nefi profetizó que en los últimos días el enemigo enfurecería a la gente y la agitaría a la ira contra lo que es bueno. En las Escrituras se enseña que todo aquello que invita e induce a hacer lo bueno y a amar a Dios y a servirle es inspirado por Dios. Por otro lado, lo que es malo viene del diablo, porque el diablo es enemigo de Dios y lucha contra él continuamente, invita y induce a pecar y a hacer lo que es malo sin cesar. Al reflexionar sobre esta enseñanza profética, no es de sorprender que una de las tácticas del adversario sea suscitar enemistad y odio en los corazones de los hijos de Dios, y se regocija cuando ve a la gente criticándose, ridiculizándose y calumniándose entre sí. Este comportamiento puede destruir el carácter, la reputación y la autoestima de una persona, sobre todo cuando se la juzga injustamente. Es esencial señalar que cuando permitimos este tipo de actitud en nuestra vida, damos cabida en el corazón para que el enemigo plante la semilla de la discordia entre nosotros, corriendo el riesgo de caer en su trampa voraz. Si no tenemos cuidado con nuestros pensamientos, nuestras palabras y acciones, podemos terminar siendo atrapados con esta astuta trampa del enemigo, destruyendo nuestras relaciones con quienes nos rodean y con nuestros seres queridos. Hermanos y hermanas, como el pueblo adquirido del Señor, llamados para promover la paz, no podemos darnos el lujo de permitir que estas artimañas del maligno tengan lugar en nuestros corazones. No podemos llevar dentro de nosotros una carga tan corrosiva que destruya sentimientos, relaciones e incluso vidas. El Evangelio representa las buenas nuevas de gran gozo. Por supuesto, ninguno de nosotros es perfecto y ciertamente hay momentos en los que nos seduce este tipo de comportamiento, pero con su amor perfecto y omnisciencia en cuanto a nuestras tendencias humanas, el Salvador siempre trata de advertirnos de tales peligros. Él nos enseñó: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os volverá a medir. Mis queridos hermanos y hermanas, al esforzarnos por desarrollar atributos como los del Salvador, podemos convertirnos en instrumentos de su paz en el mundo, según el modelo que Él mismo estableció. Los invito a considerar las formas en que podemos transformarnos en personas que edifican y apoyan, personas que tienen un corazón comprensivo e indulgente, que buscan lo mejor en los demás, recordando siempre que si hay algo virtuoso, o bello, o de buena reputación, o digno de alabanza, a esto aspiramos. Les prometo
que a medida que procuremos y desarrollemos estos atributos, seremos cada vez más amables y más sensibles a las necesidades de nuestros semejantes y experimentaremos gozo, paz y crecimiento espiritual. Sin duda, el Señor reconocerá nuestros esfuerzos y nos concederá los dones que necesitamos para ser más tolerantes y pacientes con las diferencias, debilidades e imperfecciones de los demás. Asimismo, seremos más capaces de resistir el impulso de sentirnos ofendidos o de ofender a quienes nos hagan daño. Como hizo el Salvador, nuestro deseo de perdonar a quienes nos maltratan o hablen mal de nosotros seguramente aumentará y llegará a formar parte de nuestro carácter. Ruego que hoy, este Domingo de Ramos, tendamos nuestros mantos de amor y las hojas de palma de la caridad, siguiendo los pasos del Príncipe de la Paz, mientras nos preparamos para celebrar el próximo domingo el milagro de la tumba vacía. Como hermanos y hermanas en Cristo, proclamemos con gozo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Testifico que Jesucristo vive y que su amor perfecto, expresado mediante su sacrificio expiatorio, se extiende a todos los que deseen caminar con Él y disfrutar de su paz en este mundo y en el venidero. Digo estas cosas en el santo nombre del Salvador y Redentor Jesucristo. Amén. We prepare to celebrate this coming Sunday the miracle of the empty tomb. As brothers and sisters in Christ, let us joyfully proclaim, Hosanna to the Son of David. Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest. I testify that Jesus Christ lives and that his perfect love, expressed through his atoning sacrifice, is extended to all who desire to walk with him and enjoy his peace in this world and in the world to come. I say these things in the holy name of the Savior and Redeemer, Jesus Christ. Amen. Yesterday, Ayer, mi querido amigo, el elder Randall K. Bennett, habló sobre las bendiciones patriarcales. Fue un gran mensaje que nos inspiró a todos. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿me permiten que yo también les hable sobre las bendiciones patriarcales? Patriarcas, conforme aumenten las solicitudes para recibir bendiciones patriarcales, ruego que el Señor los bendiga al seguir magnificando su llamamiento. Al asistir a las conferencias de Estaca, siempre converso con el patriarca de la Estaca y su esposa. Los patriarcas son líderes amables, obedientes e increíbles personas llamados por Dios. Ellos me cuentan experiencias espirituales realmente maravillosas. Yo les suelo preguntar la edad de la persona más joven y la de más edad a quien hayan dado una bendición. Hasta ahora, la persona más joven tenía 11 y la mayor tenía 93 años. Yo recibí mi bendición patriarcal siendo un miembro nuevo de la Iglesia. Esto sucedió a los 19 años de edad, que fueron 2 años después de haber sido bautizado. Mi patriarca era entrado en años. Él se unió a la Iglesia en 1916 y fue un pionero de la Iglesia en Japón. Fue un gran honor para mí recibir mi bendición patriarcal de un discípulo de Dios tan extraordinario. Me fue un poco difícil entender el japonés que hablaba, pero fue poderoso. Los patriarcas que he conocido me dicen que muchas personas reciben sus bendiciones patriarcales justo antes de servir una misión. Mis queridos jóvenes y jovencitas, padres y obispos, las bendiciones patriarcales no son solamente una preparación para servir en una misión.
Los miembros bautizados que son dignos pueden recibir sus bendiciones patriarcales cuando sea el tiempo apropiado para ellos. Queridos miembros adultos, algunos de ustedes aún no han recibido sus bendiciones patriarcales. Recuerden, no hay una edad máxima. Mi suegra era una miembro muy activa de la Iglesia, que sirvió como maestra de la Sociedad de Socorro hasta que falleció a los 90 años. Me entristeció saber que ella no recibió su bendición patriarcal. Ella experimentó muchas dificultades en su vida y debido a que no tenía a un poseedor del sacerdocio en su hogar, no recibió muchas bendiciones del sacerdocio. Una bendición patriarcal podría haberle brindado consuelo cuando más lo necesitaba. Adultos, si aún no han recibido una bendición patriarcal, no se preocupen. El calendario espiritual de cada persona es diferente. Si usted tiene 35 u 85 años y tiene el deseo, hable con su obispo sobre cómo recibir su bendición. ¿Y ustedes, miembros nuevos de la Iglesia, han oído hablar sobre las bendiciones patriarcales? Cuando me uní a la Iglesia, no sabía que tenía la oportunidad de recibir una. Pero mi amoroso obispo me habló de las bendiciones patriarcales y me alentó a prepararme para recibir la mía después de ser bautizado. Mis queridos miembros nuevos, ustedes también pueden recibir una bendición patriarcal. El Señor los ayudará a prepararse para esta oportunidad sagrada. Consideremos dos propósitos de una bendición patriarcal. Uno, la bendición patriarcal contiene el consejo personal del Señor para ustedes. Número 2, la bendición patriarcal declara su linaje en la casa de Israel. Su bendición patriarcal también es un mensaje del Padre Celestial, que seguramente incluirá promesas y consejo inspirado para guiarlos en el transcurso de su vida. En la bendición patriarcal no está planificada toda su vida, ni se hallarán las respuestas a todas sus preguntas. Si no menciona un evento importante en su vida, no supongan que eso significa que no tendrán esa oportunidad. Del mismo modo, no hay una garantía de que todo lo que esté en sus bendiciones patriarcales llegará a pasar en esta vida. Las bendiciones patriarcales son eternas, y si viven de forma digna, las promesas que no se cumplan en esta vida se cumplirán en la siguiente. Al recibir la declaración de su linaje, llegarán a saber que son de la casa de Israel y de la descendencia de Abraham. Para entender el significado de esto, céntrense en las promesas que el Señor hizo a la casa de Israel por medio de Abraham. Tales promesas incluyen: su posteridad sería numerosa, sus descendientes recibirían el Evangelio y poseerían el sacerdocio. Por medio del ministerio de sus descendientes serían bendecidas todas las familias de la tierra, sí, con las bendiciones del Evangelio, que son las bendiciones de salvación, sí, de vida eterna. Como miembros de la Iglesia, somos hijos del convenio. Recibimos las bendiciones del convenio abrahámico al obedecer las leyes y ordenanzas del Evangelio. La preparación para recibir su bendición patriarcal les ayudará a incrementar su fe en nuestro Padre Celestial y en Jesucristo. Y cuando la reciban, la lean y mediten en ella, podrán centrarse en ellos más a menudo. El presidente Thomas S. Monson explicó que el mismo Señor que lo proporcionó la liaona a Leí
nos brinda a nosotros hoy un don valioso y excepcional que proporciona guía a la vida, que marca los peligros que se nos interponen y nos traza el camino de un sendero seguro, no hacia una tierra prometida, sino hacia nuestro hogar celestial. Mis queridos obispos, padres, presidentes del Quórum de Élderes y de la Sociedad de Socorro, líderes misionales, hermanos y hermanas ministrantes, por favor, alienten a los hombres y mujeres jóvenes, a miembros adultos y miembros nuevos que aún no han recibido sus bendiciones patriarcales, a buscar la guía del Señor y ayúdenlos a prepararse para ello. Con frecuencia y con espíritu de oración, leo mi bendición patriarcal y siempre me infunde ánimo. Reconozco lo que el Señor espera de mí y eso me ha ayudado a arrepentirme y a ser humilde. Cuando la leo y medito en ella, deseo vivir digno de recibir las bendiciones que allí se prometen. Así como los pasajes de las Escrituras que hemos leído muchas veces tienen un significado diferente al leerlas una y otra vez, la bendición patriarcal tendrá un significado nuevo para nosotros en distintas épocas de la vida. La mía tiene ahora un significado distinto de cuando yo tenía 30 o cuando tenía 50 años. No es que las palabras cambien, pero las vemos de una forma diferente. El presidente Dallin H. Oaks declaró que una bendición patriarcal se da mediante la inspiración del Espíritu Santo y debe leerse e interpretarse mediante la influencia de ese mismo Espíritu. El significado y la trascendencia de la bendición patriarcal se enseñarán línea por línea con el transcurso del tiempo por el poder del mismo Espíritu que inspiró la bendición. Hermanos y hermanas, testifico que el Padre Celestial y su Hijo amado y unigénito, el Señor Jesucristo, viven. Ellos nos aman. La bendición patriarcal es un don sagrado que ellos nos dan. Cuando ustedes reciban su bendición, se darán cuenta y sentirán como ellos los aman y cómo se centran en ustedes de forma individual. El Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo y estoy agradecido por ser guiado por un profeta viviente, el presidente Russell M. Nelson. Me siento muy agradecido por nuestro Salvador Jesucristo. Este próximo domingo de Pascua me centraré en Él y en su resurrección, en adorarlo y en dar gracias por su sacrificio. Sé que Él sufrió profundamente, porque Él nos ama profundamente. Sé que Él resucitó debido a su amor por nosotros. Él es real. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Según se indique, la congregación se unirá al coro para cantar Jehová sé nuestro guía. Después del himno, escucharemos al elder Neil L. Anderson, del Quórum de los 12 Apóstoles. A él le seguirá el elder Kevin R. Duncan, de los 70. Esta es la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Anual número 193 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
En esta bella época de Pascua, expreso mi amor por cada uno de ustedes y digo lo que este himno dice: guíanos, oh gran Jehová. En una sorprendente historia del libro de Mormón, cuenta de un joven de una familia destacada llamado Alma, a quien las escrituras describen como un incrédulo idólatra. Él era elocuente y convincente, usando la adulación para persuadir a los demás a seguirlo. Asombrosamente, un ángel se le apareció a Alma y a sus amigos. Alma cayó a tierra y estuvo tan débil que tuvo que ser llevado inerte a la casa de su padre. Permaneció en un estado de aparente coma durante 3 días. Después explicó que mientras él parecía estar inconsciente a los demás, su mente estaba muy activa por su alma afligida al considerar su vida de desacato a los mandamientos de Dios. Él dijo que su mente estaba atribulada por el recuerdo de sus muchos pecados y martirizado con un tormento eterno. En su desesperación, recordó que se le había enseñado en su juventud acerca de la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Después hizo esta contundente afirmación: y al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón: oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Al recurrir al poder divino del Salvador, ocurrió algo milagroso. Cuando pensé esto, dijo él, ya no pude acordar más de mis dolores. De pronto sintió paz y luz. No puede haber cosa tan intensa y dulce como lo fue mi gozo, afirmó él. Alma se concentró en la verdad de Jesucristo. Si usáramos la palabra concentrarse en un sentido físico, podríamos decir que se concentró en la barandilla mientras caía. O sea, de que de repente extendió el brazo y agarró con fuerza algo sujeto firmemente en un cimiento seguro. En el caso de Alma, fue su mente la que buscó y se aferró a esta poderosa verdad del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Al actuar con fe sobre esa verdad y por el poder y la gracia de Dios, fue rescatado de la desesperación y lleno de esperanza. Aunque es posible que nuestras experiencias no sean tan dramáticas como la de Alma, son de importancia eterna. Nuestra mente también se ha concentrado sobre esta idea de Jesucristo y en su sacrificio misericordioso, y nuestras almas se han llenado de la luz y el gozo que conlleva. Mi ruego en esta época de Pascua es que con más conciencia formemos, fortalezcamos y aferremos este pensamiento centrado en Jesucristo en los rincones de nuestra alma, permitiendo que ingrese a la mente con anhelo, guiándonos en lo que pensemos y hagamos, y trayéndonos el dulce gozo del amor del Salvador. Ocupar la mente con el poder de Jesucristo no significa que Él sea el único pensamiento que tengamos, sino que significa que todo lo que pensamos está circunscrito a su amor, su vida, sus enseñanzas y a su sacrificio expiatorio y gloriosa resurrección. Jesús nunca está en un rincón olvidado, porque lo tenemos a Él siempre presente, y todo en nuestro interior lo adora a Él. Oramos y repasamos en la mente las experiencias que nos han acercado más a Él. Recibimos en la mente imágenes divinas, escrituras sagradas e himnos inspirados para suavizar el sinfín de pensamientos diarios en nuestra vida ajetreada. Nuestro amor por Él no nos protege de la tristeza ni del pesar de esta vida terrenal, pero nos permite andar a través de los desafíos
con una fortaleza que trasciende a la nuestra. Tan solo con pensar en ti me lleno de solaz, y por tu gracia, oh Jesús, veré tu santa faz. Recuerden que son los hijos espirituales del Padre Celestial. Como explicó el apóstol Pablo, somos linaje de Dios. Han vivido con su propia identidad personal desde mucho antes de venir a la tierra. Nuestro Padre creó un Padre perfecto para nosotros, para venir a la tierra, aprender y volver a Él. Envió a su Hijo amado para que a través de su expiación infinita y su resurrección vivamos después de la muerte. Y al estar dispuestos a ejercer fe en Él y a arrepentirnos de nuestros pecados, seamos perdonados y recibamos la esperanza de la vida eterna. En esta vida terrenal, nuestra mente y espíritu requieren de excepcional atención. Nuestra mente nos permite vivir, elegir y discernir el bien y el mal. Nuestro espíritu recibe el testimonio confirmador de que Dios es nuestro Padre, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que sus enseñanzas son nuestra guía para la felicidad aquí y en la vida eterna más allá de la muerte. La mente de Alma se concentró en pensar en Jesucristo, y eso cambió su vida. La conferencia general es un tiempo para entender lo que el Señor quiere que hagamos y lleguemos a hacer. Es también un tiempo para reflexionar sobre nuestro progreso. Conforme mis asignaciones me han llevado por todo el mundo, he visto un aumento de poder espiritual entre los miembros rectos y devotos de la Iglesia. Hace 5 años, se nos pidió colocar al Salvador de forma más prominente en todo lo que hacemos, al usar el verdadero nombre de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ahora pronunciamos su nombre con mayor fervor. Hace 4 años, al reducir la duración de la reunión sacramental, hemos aumentado nuestro enfoque en la participación de la Santa Cena del Señor. Pensamos más en Jesucristo y más seriamente en nuestra promesa de recordarle siempre. Con el aislamiento provocado por la pandemia mundial y la ayuda de Ven, Sígueme, las enseñanzas del Salvador se han convertido más prominentes en nuestros hogares, ayudando en nuestra adoración del Salvador durante la semana. Al seguir el consejo del presidente Russell M. Nelson para escucharlo mejor, estamos refinando nuestra capacidad de reconocer los susurros del Espíritu Santo y lograr ver la mano del Señor en nuestra vida. Con el anuncio y la construcción de decenas de templos, estamos acudiendo a la casa del Señor y recibiendo sus bendiciones prometidas con más frecuencia. Estamos sintiendo con mayor poder la belleza trascendental de nuestro Salvador y Redentor. El presidente Nelson declaró: el llegar a ser discípulos tan poderosos no es fácil ni automático. Nuestro enfoque debe estar anclado en el Salvador y su Evangelio. Es mentalmente riguroso, esforzarnos por mirar hacia Él en todo pensamiento. Al centrar nuestra atención en Jesucristo, todo lo demás, aunque aún esté presente, se ve a través de nuestro amor por Él. Se atenúan las cosas menos importantes y eliminamos las cosas que no son compatibles con su luz y carácter. Al esmerarnos por concentrarnos en Jesucristo, confiar en Él y guardar sus mandamientos, les prometo no solo guía celestial, sino poder celestial. Un poder que trae fortaleza a sus convenios, paz a sus dificultades y gozo a sus bendiciones. Hace unas semanas, Kathy y yo visitamos el hogar de Matt y Sarah Johnson. En la pared había una imagen de su preciosa familia, una bella imagen del Salvador y una ilustración del templo. Sus 4 hijas, Maddie, Ruby, Claire y June, hablaron con felicidad de cuánto amaban a su madre.
Durante más de un año, Sara a menudo programó citas los sábados para que toda la familia asistiera al templo, a fin de que las 4 hijas pudieran participar en bautismos por sus antepasados. En noviembre del año pasado, Sara programó una cita en el templo para la última semana de diciembre, que era jueves en lugar de un sábado. «Espero que te parezca bien», le dijo a Matt. A Sara se le había diagnosticado cáncer, pero los médicos pensaron que viviría 2 o 3 años más. Durante una reunión sacramental, Sara expresó su poderoso testimonio diciendo que cualquiera que fuera el desenlace, ella amaba al Salvador con todo su corazón y que Él ya había obtenido la victoria. Al transcurrir el mes de diciembre, la salud de Sara empeoró de manera rápida e imprevista y fue hospitalizada. En la madrugada del jueves 29 de diciembre, ella concluyó su vida terrenal. Matt estuvo junto a Sara durante toda la noche. Con el corazón destrozado y totalmente exhausto física y emocionalmente, llegó a casa a consolarse con sus hijas. Matt vio en su teléfono el recordatorio del jueves de la inusual cita para el templo que Sara había programado para más tarde ese día. Matt dijo, «Al principio cuando la vi pensé, esto no va a funcionar». Pero entonces Matt se concentró en este pensamiento. El Salvador vive. No hay lugar en el que preferiríamos estar como familia que en su santa casa. Matt, Maddie, Ruby, Claire y June acudieron a la cita del templo que Sara había programado para ellos. Con lágrimas en las mejillas, Matt efectuó los bautismos con sus hijas. Ellos sintieron profundamente su amor y el vínculo eterno con Sara, y sintieron también el inmenso amor y la paz consoladora del Salvador. Matt expresó con ternura, «Aunque siento una pena y un dolor profundos, grito de gozo al conocer el maravilloso plan de salvación de mi Padre». En esta época de Pascua, doy testimonio de la verdad completa y absoluta del incomparable sacrificio expiatorio del Salvador y de su gloriosa resurrección. Al permanecer su mente firmemente y para siempre en el pensamiento de Jesucristo, y al continuar enfocando su vida con mayor plenitud sobre el Salvador, les prometo que sentirán su esperanza, su paz y su amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, ¿qué oímos en el Evangelio que hemos recibido? Una voz de alegría, una voz de misericordia del cielo y una voz de verdad que brota de la tierra. Una voz de alegría para vivos y muertos, buenas nuevas de gran gozo. Hermanos y hermanas, es casi imposible escuchar estas palabras del profeta José Smith y no esbozar una gran sonrisa. La expresión de júbilo de José verdaderamente captura el gozo pleno y majestuoso del gran plan de felicidad de Dios nuestro Padre Celestial. Pues Él nos asegura que existen los hombres para que tengan gozo. Todos gritamos de gozo en la vida preterrenal cuando escuchamos el plan de felicidad de Dios. Y continuamos gritando de gozo aquí al vivir de acuerdo con su plan. Pero, ¿cuál fue el contexto de esta feliz declaración del profeta? ¿Qué fue aquello que provocó dichas profundas y sinceras emociones? El profeta José estaba enseñando sobre el bautismo por los muertos. Ciertamente fue una revelación gloriosa, recibida con gran gozo. Pues cuando los miembros de la iglesia supieron que era posible bautizarse por sus seres queridos fallecidos, se regocijaron. Wilford Woodruff dijo, «En cuanto lo oí, mi alma saltó de gozo». El bautismo por seres queridos ya fallecidos no sería la única verdad que el Señor revelaría y restauraría.
Había otros tantos dones e investiduras que Dios estaba deseoso de conceder a sus hijos e hijas. Estos otros dones incluían la autoridad del sacerdocio, los convenios y ordenanzas, los matrimonios, por la eternidad, la unión y sellamiento de los hijos a sus padres en la familia de Dios, y finalmente, la bendición de volver al hogar, a la presencia de Dios nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Todas estas bendiciones posibles mediante la expiación de Jesucristo. Debido a que Dios considera estas entre sus bendiciones más elevadas y sagradas, Él instruyó establecer edificios sagrados donde pudiera conferir estos valiosos dones a sus hijos. Dichos edificios serían su hogar en la tierra. Serían los templos, donde aquello que sea sellado en la tierra en su nombre, por su palabra y por su autoridad, será sellado en el cielo. Como miembros de la Iglesia hoy día, podría ser algo fácil no valorar las gloriosas verdades eternas. Se han vuelto algo natural para nosotros. A veces, resulta útil verlas a través de los ojos de aquellos que saben de tales verdades por primera vez. Para mí, fue algo evidente durante una experiencia reciente. El año pasado, antes de la rededicación del templo de Tokio, Japón, muchos invitados recorrieron el templo. En uno de estos recorridos estaba un atento líder de otra religión. Le enseñamos a nuestro invitado acerca del plan de felicidad del Padre Celestial, la función redentora de Jesucristo en este plan y la doctrina de que las familias son unidas por la eternidad mediante la ordenanza del sellamiento. Al concluir el recorrido, invité a nuestro amigo a compartir sus sentimientos en referencia a la unión de las familias del pasado, presente y futuro. Este buen hombre preguntó con toda sinceridad, ¿en serio entienden los miembros de su religión la profundidad de esta doctrina? Bien, podría ser una de las pocas enseñanzas capaces de unir a este mundo tan dividido. ¡Qué poderosa observación! Aquel hombre no se conmovió única y simplemente por la exquisita construcción del templo, sino también por la imponente y profunda doctrina de que las familias son unidas y selladas al Padre Celestial y a Jesucristo para siempre. No debería sorprendernos que incluso una persona ajena a nuestra religión reconozca la majestuosidad de lo que sucede en los templos. Lo que para nosotros podría ser algo común o rutinario, en ocasiones es percibido en su esplendor y majestuosidad por aquellos que lo escuchan o sienten por primera vez. Aunque los templos han existido desde la antigüedad, con la restauración del Evangelio de Jesucristo, el edificar templos ha sido prioridad para cada profeta desde el profeta José Smith. Y es fácil entender el porqué. Cuando el profeta José estaba enseñando sobre el bautismo por los muertos, reveló otra gran verdad. Él enseñó, permítaseme aseguraros que estos son principios referentes a los muertos y a los vivos, que no pueden ser desatendidos en cuanto a nuestra salvación, porque su salvación es necesaria y esencial para la nuestra. Ellos sin nosotros no pueden ser perfeccionados, ni tampoco nosotros ser perfeccionados sin nuestros muertos. Como vemos, la necesidad de templos y la obra que se realiza tanto por los vivos como por los muertos resulta clara. El adversario está prevenido y alerta. Su poder amenaza las ordenanzas y convenios que se realizan en los templos y hace todo lo posible por intentar detener la obra. ¿Por qué? Porque reconoce el poder que emana de esta obra. Al dedicar cada templo nuevo, el poder salvador de Jesucristo se expande por todo el mundo, contrarrestando los esfuerzos del adversario y redimiéndonos al poder venir a Él. A medida que el número de templos y de personas que guardan los convenios aumenta, el adversario se debilita. En los primeros días de la iglesia, algunos se preocupaban cuando se anunciaba un nuevo templo, pues decían, cada vez que comenzamos a edificar un templo, resuenan las campanas del infierno. Pero Brigham Young respondió siempre con valentía diciendo, yo quiero oírlas resonar de nuevo.
En esta vida terrenal, nunca escaparemos de la guerra, pero podemos tener poder sobre el enemigo. Tal poder y fortaleza vienen de Jesucristo, cuando hacemos y guardamos los convenios del templo. El presidente Nelson enseñó: se acerca el tiempo en el que los que no obedezcan al Señor serán separados de los que sí lo hagan. Nuestra mejor protección es seguir siendo dignos de entrar en su santa casa. Estas son algunas de las bendiciones que Dios nos ha prometido mediante su profeta. ¿Necesitan milagros? Nuestro profeta ha dicho: les prometo que el Señor les proporcionará milagros que Él sabe que necesitan, al hacer sacrificios, al servir y adorar en sus templos. ¿Necesitan el poder sanador y fortalecedor del Salvador Jesucristo? El presidente Nelson nos aseguró que todo lo enseñado en el templo amplía nuestra comprensión de Jesucristo, guardando nuestros convenios. Él nos inviste con su poder sanador y fortalecedor. ¿Y cuán necesario será su poder en los días venideros? En el primer domingo de Ramos, cuando Jesucristo entró triunfante a Jerusalén, una multitud de sus discípulos se regocijaban y alababan a Dios en voz alta, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Qué apropiado fue que en el domingo de Ramos de 1836, el templo de Kirtland fuera dedicado. En dicha ocasión, discípulos de Jesucristo también se regocijaban. En aquella oración dedicatoria, el profeta José declaró estas palabras de alabanza: oh Señor Dios Todopoderoso, escucha nuestras peticiones y contéstanos desde los cielos, desde tu trono con gloria, honra, poder, majestad y fuerza. Ayúdanos por el poder de tu Espíritu a unir nuestras voces a las de los fulgurosos y resplandecientes serafines en tu trono, con aclamaciones de alabanza, cantando Hosana a Dios y al Cordero. Y permite que tus santos prorrumpan en voces de gozo. Hermanos y hermanas, hoy, Domingo de Ramos, como discípulos de Jesucristo, alabemos a nuestro Dios y regocijémonos por su bondad hacia nosotros. ¿Qué oímos en el Evangelio que hemos recibido? Ciertamente, una voz de alegría. Doy testimonio de que podrán sentir este gozo más y más al entrar a los santos templos. Y testifico que experimentarán el gozo que Él siente por ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Agradecemos a todos los discursantes que nos han hablado y al coro del tabernáculo de la manzana del templo por la hermosa música que nos han proporcionado. Ahora el coro nos deleitará con El Cristo es. El último discursante de esta sesión será nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson. Después de sus palabras, el coro concluirá esta reunión cantando Creo en Cristo. La última oración la ofrecerá el elder Thierry K. Mutombo, de los 70. Voice of
My dear brothers and sisters, it is a Mis queridos joy hermanos y hermanas, es un gozo estar con ustedes. Durante estos últimos 6 meses han estado constantemente en mi mente y en mis oraciones. Ruego que el Espíritu Santo comunique lo que el Señor desea que escuchen al dirigirme ahora a ustedes. during my surgical Hace muchos años, durante mi pasantía en cirugía, asistí a un cirujano que iba a amputar una pierna invadida de gangrena muy infecciosa. La operación era difícil y para agravar la tensión, un integrante del equipo no desempeñó bien una de las tareas y el cirujano se encolerizó. En pleno berrinche, lanzó su bisturí lleno de gérmenes y me cayó en el antebrazo. Todos los que estaban en el quirófano, excepto el cirujano descontrolado, se quedaron horrorizados ante aquella peligrosa vulneración de las prácticas quirúrgicas. Afortunadamente, no me infecté, pero esa experiencia dejó una impresión duradera en mí. En aquel preciso momento, me prometí que ocurriera lo que ocurriera en mi quirófano, nunca perdería el control de mis emociones. Ese día, también me prometí que jamás lanzaría nada estando enojado, ya fueran bisturíes o palabras. Incluso ahora, décadas más tarde, me pregunto si el bisturí contaminado que me cayó en el brazo era más tóxico que la venenosa contención que en la actualidad infecta nuestro diálogo cívico y demasiadas relaciones personales. El civismo y la decencia parecen haber desaparecido durante esta época de polarización y desacuerdos enardecidos. La vulgaridad, la crítica y la maledicencia son demasiado habituales. Hay demasiados eruditos, políticos, artistas y otras personas influyentes que lanzan insultos constantemente. Me preocupa sobremanera que tantas personas parezcan creer que es aceptable condenar, calumniar y denigrar a cualquiera que no esté de acuerdo con ellas. Muchos parecen estar impacientes por dañar la reputación de otros con comentarios lamentables y mordaces. La ira nunca persuade. La hostilidad no edifica a nadie. La contención nunca lleva a soluciones inspiradas. Desgraciadamente, en ocasiones, vemos comportamientos contenciosos incluso en nuestras propias filas. Oímos hablar de personas que denigran a sus cónyuges e hijos, que usan los arrebatos de ira para controlar a los demás y que castigan a los miembros de su familia dejando de dirigirles la palabra. Oímos hablar de jóvenes y niños que acosan a otros y de empleados que difaman a sus colegas. Mis queridos hermanos y hermanas, esto no debe ocurrir. Como discípulos de Jesucristo debemos ser ejemplos de cómo interactuar con los demás, especialmente cuando tenemos diferencias de opinión. Una de las maneras más sencillas de reconocer a un verdadero seguidor de Jesucristo es fijarse en qué medida trata a los demás con compasión. En sus sermones, el Salvador aclaró esto a sus seguidores en ambos hemisferios. Dijo, bienaventurados los pacificadores, y a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y por supuesto, más adelante dio esta admonición, que supone un desafío para todos nosotros. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen,
y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Before his death, Antes de su muerte, el Salvador mandó a sus 12 apóstoles que se amaran unos a otros como Él los había amado. Y luego agregó, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. El mensaje del Salvador es claro. Sus verdaderos discípulos edifican, elevan, alientan, persuaden e inspiran, por muy difícil que sea la situación. Los verdaderos discípulos de Jesucristo son pacificadores. Hoy es Domingo de Ramos. Nos estamos preparando para conmemorar el evento de mayor trascendencia que haya tenido lugar en la tierra: la expiación y resurrección del Señor Jesucristo. Una de las mejores maneras en las que podemos honrar al Salvador es convirtiéndonos en pacificadores. La expiación del Salvador hizo posible que venciéramos todo lo malo, incluida la contención. No se confundan, la contención es mala. Jesucristo declaró que aquellos que tienen el espíritu de contención no son suyos, sino del diablo, que es el padre de la contención. Y el diablo irrita los corazones de los hombres para que contiendan con ira unos con otros. Quienes fomentan la contención están haciendo lo mismo que hizo Satanás, ya sea que se den cuenta o no. Ningún hombre puede servir a dos señores. No podemos secundar a Satanás con nuestras agresiones verbales y suponer que podemos seguir sirviendo a Dios. Mis amados hermanos y hermanas, la manera en que nos tratamos en verdad importa. En verdad importa el modo en que hablamos a los demás y de los demás en casa, en la capilla, en el trabajo y en línea. Hoy pido que interactuemos con los demás de una manera más elevada y santa. Por favor, escuchen con atención. Si hay algo virtuoso, o bello, o de buena reputación, o digno de alabanza, que podamos decir de otra persona, ya sea directamente o a sus espaldas, esa debe ser nuestra forma y norma de comunicación. Si un matrimonio de su barrio se divorcia, si un joven misionero regresa a casa antes de tiempo, o si un adolescente tiene dudas en cuanto a su testimonio, ellos no necesitan que ustedes los juzguen. Necesitan experimentar el amor de Jesucristo reflejado en las palabras y acciones de ustedes. Si un amigo en las redes sociales tiene firmes opiniones políticas o sociales que profanan todo lo que ustedes creen, replicarle de manera airada y mordaz no servirá de ayuda. Edificar puentes de entendimiento va a requerir mucho más de su parte. Pero eso es exactamente lo que su amigo necesita. La contención aleja al espíritu en todos los casos. La contención refuerza el concepto falso de que el enfrentamiento es la manera de resolver las diferencias, pero nunca lo es. La contención es una elección. Ser pacificador es una elección. Ustedes tienen su albedrío para elegir la contención o la reconciliación. Los insto a elegir ser pacificadores ahora y siempre. Hermanos y hermanas, podemos cambiar el mundo de manera literal,
persona a persona e interacción a interacción. ¿Cómo? Demostrando formas de manejar las diferencias de opinión sinceras, con respeto mutuo y con diálogo decoroso. Las diferencias de opinión forman parte de la vida. Trabajo todos los días con dedicados siervos del Señor que no siempre perciben un asunto de la misma manera. Ellos saben que quiero escuchar sus ideas y sus sentimientos sinceros en cuanto a todo lo que analizamos, en especial las cuestiones delicadas. Mis dos nobles consejeros, el presidente Oakes y el presidente Eyring, son ejemplares en su manera de expresar sus sentimientos, especialmente cuando pueden diferir. Y lo hacen con amor puro el uno por el otro. Ninguno de los dos insinúa que sabe lo que es mejor y que por lo tanto debe defender de manera rigurosa su opinión. Ninguno de los dos manifiesta necesidad de competir con el otro, puesto que cada uno está lleno de caridad, el amor puro de Cristo. Nuestras deliberaciones pueden ser guiadas por el Espíritu del Señor. Cuánto amo y honro a estos dos grandes hombres. La caridad es el antídoto de la contención. La caridad es el don espiritual que nos ayuda a despojarnos del hombre natural, el cual es egoísta, se pone a la defensiva y es soberbio y celoso. La caridad es la característica principal de un verdadero seguidor de Jesucristo. La caridad define a un pacificador. Si nos humillamos ante Dios y oramos con toda la energía de nuestro corazón, Dios nos otorgará caridad. Aquellos que son bendecidos con este don divino son sufridos y benignos. No envidian a los demás y no se jactan de su propia importancia. No se irritan fácilmente y no piensan mal de los demás. Hermanos y hermanas, el amor puro de Cristo es la respuesta a la contención que nos aflige en la actualidad. La caridad nos impulsa a llevar las cargas los unos de los otros, en lugar de apilar las cargas los unos sobre los otros. El amor puro de Cristo nos permite ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas, especialmente en las situaciones tensas. La caridad nos permite demostrar cómo hablan y actúan los hombres y las mujeres de Cristo, especialmente cuando somos atacados. Ahora bien, no estoy hablando de la paz a cualquier precio. Me refiero a tratar a los demás de maneras que sean consecuentes con guardar los convenios que hacen al participar de la Santa Cena. Ustedes hacen el convenio de recordar siempre al Salvador. En situaciones muy tensas y llenas de contención, los invito a que recuerden a Jesucristo. Oren para tener valor y sabiduría para decir o hacer lo que Él diría o haría. A medida que sigamos al Príncipe de Paz, nos convertiremos en sus pacificadores. En este momento, tal vez piensen que este mensaje ayudaría mucho a alguien que conocen. Quizás estén esperando que ayude a que esa persona sea más amable con ustedes. Espero que así sea. Pero también espero que examinen bien el corazón de ustedes para ver si hay pequeños fragmentos de orgullo o de celos que no les permitan convertirse en pacificadores. Si se toman en serio el ayudar a recoger a Israel y edificar relaciones que perduren por las eternidades,
Ahora es el momento de dejar de lado el rencor. Ahora es el momento de dejar de insistir en que las cosas se hagan a su manera o de ninguna otra. Ahora es el momento de dejar de hacer cosas que llevan a los demás a tener mucho cuidado por miedo a que ustedes se molesten. Ahora es el momento de que entierren sus armas de guerra. Si su arsenal verbal está repleto de insultos y acusaciones, ahora es el momento de deshacerse de él. Y se levantarán como un hombre o una mujer de Cristo espiritualmente fuerte. El templo puede ayudarnos en nuestro objetivo. Allí somos investidos con el poder de Dios, que nos da la capacidad de vencer a Satanás, el incitador de toda contención. Expúlsenlo de sus relaciones. Fíjense en que también reprendemos al adversario cada vez que resolvemos un malentendido o cuando nos negamos a ofendernos. Por el contrario, podemos mostrar la tierna misericordia que es característica de los verdaderos discípulos de Jesucristo. Los pacificadores frustran al adversario. Como pueblo, seamos una luz verdadera sobre la colina, una luz que no se puede ocultar. Demostremos que hay una manera respetuosa de resolver las cuestiones complejas y una manera sabia de resolver nuestros desacuerdos. Conforme ustedes muestren la caridad que los verdaderos seguidores de Jesucristo manifiestan, el Señor magnificará sus esfuerzos mucho más allá de lo que pudieran imaginar. La red del Evangelio es la red más grande del mundo. Dios ha invitado a todos a venir a Él. Negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres. Hay lugar para todos. Sin embargo, no hay lugar para ningún tipo de prejuicio, condena, ni contención. Mis queridos hermanos y hermanas, lo mejor está por llegar para aquellos que pasan su vida edificando a los demás. Hoy los invito a examinar su discipulado en el contexto de la manera en que tratan a los demás. Los bendigo para que hagan los ajustes que sean necesarios, a fin de que su comportamiento resulte ennoblecedor, respetuoso y representativo de un verdadero seguidor de Jesucristo. Los bendigo para que reemplacen la agresividad por ruegos, la hostilidad por comprensión y la contención por paz. Dios vive. Jesús es el Cristo. Él está a la cabeza de esta iglesia. Somos sus siervos. Él nos ayudará a convertirnos en sus pacificadores. Testifico de ello en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Our most gracious and Nuestro loving bondadoso y amoroso Padre Celestial, inclinamos nuestras cabezas ante ti en humildad y en fe para darte gracias, Padre, por este maravilloso día de reposo. Te agradecemos por el espíritu que hemos sentido entre nosotros y por todos los mensajes que hemos recibido el día de hoy. A medida que nos preparamos para celebrar la Pascua, te pedimos con humildad y te agradecemos por el don de Jesucristo, ese regalo, por haber dado su vida por nosotros, porque dio su vida y murió por nosotros, para que nosotros pudiéramos volver a vivir y tener la oportunidad de volver contigo para siempre y ser más como tú y tu Hijo Jesucristo. Le queremos, le adoramos y estaremos eternamente agradecidos por su sacrificio expiatorio y su resurrección. Te agradecemos, oh Padre, por nuestro profeta. Hemos escuchado tu voz mediante tu profeta Russell M. Nelson. Le queremos y oramos por él. Te pedimos que le fortalezcas y que bendigas a sus consejeros y también bendigas a todos aquellos que sostenemos como profetas, videntes y reveladores. Ahora, al finalizar esta maravillosa sesión en la cual hemos sido inspirados por tus palabras y por estas palabras de los profetas y la música que hemos escuchado, te pedimos que podamos seguir adelante y ayudar a otros y ver a otros como tú les ves, para que podamos amarnos unos a otros, fortalecernos mutuamente y ayudarnos a progresar y prepararnos para volver a vivir contigo. Pues sabemos que tu gloria es nuestra progresión y desarrollo. Te pedimos y agradecemos por la oportunidad que tenemos de seguir adelante en el sendero del convenio. Y te pedimos que podamos seguir a Jesucristo con toda nuestra mente, corazón y fuerza. Y que podamos tomar sobre nosotros su nombre y con gozo seguir sus pasos. Que seamos una extensión de sus brazos para que cuando vayamos al mundo podamos amarnos mutuamente y fortalecernos y evitar cualquier contención, como ha declarado tu profeta. Te queremos, Padre, y decimos esta oración humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Anual número 193 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia y la música para esta sesión estuvo a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.